damos la bienvenida al doctor Enrique Terán, médico, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, uno de los expertos en la pandemia en Ecuador. Doctor Terán, bienvenido. Las alarmas están encendidas a nivel mundial. ¿Cómo debemos asumirlas en Ecuador? Buenos días, Gustavo, y buenos días a todos quienes nos acompañan. Bueno, deberíamos nosotros no tener sorpresa respecto a la situación actual, porque en ningún momento hemos logrado todavía controlar la pandemia. Equivocación grande nuestra y quizás comunicacional por parte de las autoridades, dar una idea de falsa tranquilidad y normalidad. Cuando logramos en el Ecuador marcar historia con un proceso vacunal implementado exitosamente, se veía con buenos ojos que íbamos a tener nosotros una continuidad en el manejo del control de la pandemia. Sin embargo, desafortunadamente parecería ser que entendimos mal que el objetivo del programa de vacunación era lograr el 900. A partir de ello, el porcentaje de vacunados ha ido cayendo progresivamente pese a los esfuerzos ingerentes del Ministerio de Salud Pública. Nosotros vemos que la población vacunada ha respondido de forma inadecuada, pensando que la vacunación reemplaza a las medidas de autoprotección. Y claro, a esto se suma una serie de festividades con un descontrol manifiesto que desafortunadamente, previo al anuncio de la variante Omicron y previo, por supuesto, a la confirmación de la llegada al país, ya estaba mostrando consecuencias en el incremento de casos. Por lo tanto, ahora es un motivo adecuado para reforzar la necesidad de las medidas de autoprotección como estrategia primaria. Doctor Terán, muy buenos días. Aunque usted manifiesta, y creo que realmente no debería sorprendernos que la variante llegue al país, eso quizás era ya de esperarse. Debemos suponer que si bien ahora se confirmó la presencia de esta variante, ¿esta estuvo ya circulando antes en el país? ¿Es esto posible? No, es altamente probable que pese a que hay que celebrar la identificación temprana, llamemos así, frente a este posible caso sospechoso. Seguramente nosotros podemos asumir que debe haber muchos más casos ya de Omicron. Cuando se identifica un paciente cero, es poco probable que no haya contactos o que no existan otros casos. Si hacemos el histórico de cómo se logra hacer la detección de este caso, es un paciente que llega a través de Panamá. Uh-huh. Y como ese caso pueden haber sucedido muchos otros y por lo tanto, pese a que el ministerio ha indicado que tiene un cerco epidemiológico, eran 150 los viajeros que venían junto con este pasajero. Ellos esperemos que no hayan tenido mayores contactos con sus familias o con sus amistades, porque entonces la pirámide comienza a extenderse. Y para nosotros lo mejor, una vez confirmado un primer caso de Omicron, es pensar que está ya en el país y que rápidamente puede empezar a volverse prevalente. Veamos que en los países en los cuales ya se ha identificado, decía la nota previa, 77, con Ecuador incluido, el crecimiento de la variante Omicron es sumamente agresivo y por lo tanto se va apropiando rápidamente de la mayoría de los casos detectados. Invitarle a las autoridades a que incrementemos las medidas de diagnóstico que han venido en picada, en descenso en el país, porque detectar focos tempranos puede ser la diferencia entre tener un control y las consecuencias de saturación hospitalaria. Doctor Terán, ha habido un incremento sostenido en las últimas semanas de casos de COVID-19 en todo el país. El día de ayer, aquí en la ciudad de Cuenca, el hospital del IES, el José Carrasco Arteaga, reabrió la sala de unidad de cuidados intensivos para COVID-19 debido a la cantidad de pacientes. Se ha dicho de la variante Omicron que, si bien es mucho más contagiosa, incluso que la variante Delta, que si no me equivoco es la que está predominando actualmente en nuestro país, es menos mortal. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Bueno, pienso que en la premura de comunicar esta nueva variante se cometió la equivocación de generar
quizás una información de confianza equivocada. Al principio se hablaba que si bien es más transmisible, produce menos sintomatología. Conforme los casos siguen apareciendo, esto ya se ha desvirtuado y Omicron se presenta prácticamente igual que Delta y las variantes anteriores, con una sintomatología muy florida que puede ir desde asintomático hasta la dificultad respiratoria manifiesta. Dos, sabemos que no es más agresiva, no produce mayor mortalidad, pero al tener una mayor transmisibilidad, el número de pacientes se incrementa, el número de casos que potencialmente pueden llegar a nivel hospitalario también, por supuesto, y ahí es la preocupación de que una vez más vuelvan a saturarse las facilidades hospitalarias y tengamos un colapso en el nivel de atención. Volvemos con las decisiones del COE nacional, doctor Terán, similar condición a la que se tenía en mayo del 2020, finales de mayo, cuando el COE había delegado a los comités regionales la responsabilidad de adoptar o flexibilizar medidas dependiendo del comportamiento del virus en las zonas de influencia. Esto era mayo de 2020. Ahora, el COE no solamente ha dictado medidas exhortando, sino exigiendo a los gobiernos descentralizados, a los GATS en Ecuador, a acatarlo. Yo creo, y lamento ser muy crítico en este sentido, pero el COE nos ha dejado mucho que desear en términos de la capacidad de operación. Nosotros, y usted recordará, Gustavo, y la audiencia, que venimos diciendo desde hace un año atrás que esto iba a suceder y que por lo tanto el COE tenía que proyectar adecuadamente las decisiones para que no suceda que 2 semanas antes de fin de año quieren cancelar todo, cuando seguramente la gente ya tenía hechos sus planes, la gente ya tenía una esperanza, el anhelo de verse, reunirse, porque no había podido hacerlo. Y entonces, a última hora, cancelar estas actividades se vuelve sumamente desalentador, se vuelve frustrante e inclusive sale a colación la resistencia ciudadana. Cuando tenemos que ser objetivos, ahora, por ejemplo, el COE tiene que hablar que Carnaval no se va a celebrar. Simple y llanamente no se puede hacer en las mismas condiciones que se pensaba. No va a haber Día de la Madre del próximo año, no va a haber Día del Padre, quizás no vamos a tener Navidad del próximo año, porque el 2022 vamos a estar batallando todavía con la pandemia. Acabamos de oír en el reportaje que África va a lograr un 70% de vacunación idealmente a mediados del 24. Esa es la realidad mundial. Entonces, no podemos hacer exhortos tardíos y no podemos tratar de cubrir las equivocaciones comunicacionales. Hoy hay que insistir, usted que tiene planificado hacer su reunión de Navidad, de fin de año, por favor considere la posibilidad de hacerlo con el menor número de gente posible, en los espacios más ventilados o abiertos posibles. Use, por favor, la transparencia dentro del afecto. Si usted está en contacto con gente que potencialmente puede haber estado infectada, no concurra, no ponga en riesgo a sus seres queridos, no les contagie, porque creer que por estar vacunados no tenemos riesgo es una equivocación al momento. Omicron se coincide a través de todos los informes, incluyendo por supuesto los oficiales como los de la Organización Mundial de la Salud, presenta un acelerado nivel de contagio. Pero quisiéramos preguntarle, doctor Terán, ¿qué conclusiones se tiene en cuanto a la virulencia y a la mortalidad del virus? Bueno, de la información que tenemos, que sigue siendo todavía un poco preliminar, aparentemente no se asocia con una mayor letalidad, es decir, el virus no es más agresivo, lo que es mucho más transmisible. Para tener una métrica, nosotros nos preocupábamos con Delta en su aparecimiento porque decíamos, a diferencia del virus original, Delta puede contagiar entre 4 y 8 personas más. Ahora nosotros tenemos Omicron que parece contagiar al menos 4 veces más que Delta. Matemáticamente podría ser entre 16 a 20 personas por cada contagiado. Estando en un ambiente con una buena penetración vacunal, significa que muchos de esos contagiados pueden ser asintomáticos o presentar un cuadro leve. Y ahí es donde entonces se incrementa aún más la preocupación. Porque si usted se contagia y no hace sintomatología, usted asume que está sano
pero usted va a contagiar a muchas otras personas. Tomemos en consideración que Ecuador estamos alrededor del 75% de la población global vacunada. 1 de cada 3 ecuatorianos sigue sin vacuna y por lo tanto o se puede contagiar o nos puede contagiar con mucha mayor facilidad. Estamos viendo una creciente previo a Omicron. Mucho cuidado que no se nos vaya a disparar de las manos, así que hay que hacer el llamado a todos quienes nos escuchan. Si usted no se ha vacunado, concurra, por favor. Si usted ya tiene más de 6 meses con su segunda dosis, busque una dosis de refuerzo, por favor. Y por encima de todo, mantenga las medidas de autoprotección. Doctor Terán, quizás en este punto es importante aclarar que todas las vacunas son válidas. Hemos podido escuchar, por ejemplo, que muchas personas que están acudiendo a vacunarse o a colocarse esta vacuna de refuerzo o la tercera dosis, como se la ha conocido, al enterarse, por ejemplo, que es AstraZeneca, deciden no ponerse. Muy buen punto y muchas gracias, porque tenemos que seguir insistiendo desde el principio. La mejor vacuna es la que esté colocada en su brazo, la que esté disponible. Por favor, no se deje influenciar por la desinformación respecto a la seguridad de las vacunas. Quien les habla recibió las 2 dosis de AstraZeneca y creo que todavía sigo íntegro y no he tenido mayor consecuencia, aparte de las obvias, y tenemos que seguir transmitiendo ese mensaje. No hay riesgo manifiesto con las vacunas. Muchos de los estudios que tenemos a la fecha sugieren que el cruce de las vacunas puede generar una respuesta inmunológica mejor, pero recibir la misma vacuna tampoco es malo. Por lo tanto, si usted recibió 2 dosis de Pfizer y le ofrecen AstraZeneca, colóquesela, por favor. Si usted recibió AstraZeneca y le van a poner Pfizer, reciba. Si le van a poner la misma, vacúnese, por favor. En este momento es clave que nosotros tratemos de protegernos en la mayor medida posible. Pero aún, y vuelvo y repito, si usted ya recibió la tercera dosis, no crea, por favor, que eso le exime de las medidas de autoprotección indispensables. La decisión del COE, que es una exigencia para los gobiernos autónomos descentralizados, incluye la prohibición de conciertos, procesiones, novenas, fiestas populares, etcétera. Aunque el COE local aquí no se ha pronunciado, al ser una exigencia que viene desde el COE nacional, por jerarquía es una medida que tendrá que ser acatada. Hemos puesto una consulta al alcalde de la ciudad, aún no tenemos respuesta sobre la decisión que se va a tomar, pero desde el punto de vista técnico, procesiones como el pase del niño viajero que se celebra anualmente aquí en la ciudad de Cuenca, muy importante desde el punto de vista del sincretismo religioso, del turismo para esta ciudad, lamentablemente va a tener que ser suspendido. Esperemos que sea suspendido. Ojalá actuemos con responsabilidad social. Es el momento en el cual nosotros tenemos que buscar nuevamente alternativas en un proceso complicado. Nosotros tenemos que pensar que el éxito en el momento puede ser la fatalidad en el futuro inmediato. Entonces, ojalá no exista irrespeto a los lineamientos propuestos por el COE nacional. Ojalá todos los GAD actúen con esa responsabilidad y que luego los ciudadanos actuemos de forma recíproca en los dos lados, tanto el que demanda el servicio cuanto el que ofrece. Cuidémonos mutuamente, por favor. Con la situación que se ha dado, doctor Terán, como está Ecuador en cuanto a niveles de vacunación, si las cifras no son correctas, me disculpa, pero entendemos que Ecuador se encuentra ya en el orden de un 75% aproximadamente de personas vacunadas. Aspira el gobierno a llegar al 85% hasta finales de diciembre. Con esto en mente y la situación que se está dando a nivel mundial, ¿qué posibilidades ve usted de que tengan en el mediano y largo plazo que volverse a situaciones de confinamiento? Bueno, la problemática depende mucho de la conducta social. Nosotros hemos ido ajustando los números
A veces esto resta un poco de credibilidad porque hablábamos primero del 55, luego del 70%, el 85%. Hoy con Omicron se está hablando que habrá que vacunar el 95 o más de la población, lo que quiere decir que ese criterio de inmunidad comunitaria, inmunidad de rebaño que llaman algunos, ya no existe. Hay que vacunar a todo el mundo. Es altamente probable que de aquí a poco vamos a ampliar la vacunación hasta los 3 años y luego será quizás desde el nacimiento. Solo necesitamos un poco de información adicional al respecto. La vacunación va a tener que ser universal, pero pese a ello, el rechazo que existe en algunos países a la vacuna, la desinformación que existe en otro tanto, hace que en un mundo globalizado se vuelva complicado crear el fenómeno burbuja. Entonces, asumamos que Ecuador cierra el año con el 85% de la población vacunada, pero ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica? ¿Qué pasa en el planeta? Entonces vamos a estar permanentemente en este sube y baja de los casos que pueden aparecer en algún sitio y que pueden ser transferibles. Por lo tanto, creo yo que lo más sensato es que nosotros asumamos que una pandemia se resuelve en el mediano plazo, no a corto plazo. 2022 va a ser un año pandémico todavía. Mentalicémonos nosotros que no vamos a abandonar la mascarilla para marzo, no lo vamos a hacer para junio, quizás a finales del 2022 haya algún indicio de que vamos mejor. Es la única forma en la que no generemos esa autorresistencia y que nosotros no colaboremos a que los gobiernos tengan que tomar medidas extremas como lo están haciendo en algunos países que generan muchísima más resistencia y que tienen un impacto económico y social, por supuesto, tremendamente alto. Como usted ha señalado, aún hay mucho que aprender sobre el COVID. Ayer nomás nos enterábamos, esto por algún anuncio que hizo una autoridad de salud norteamericana, de que efectivamente se ha determinado riesgos de la vacuna Pfizer para el feto. Quisiéramos terminar con sus recomendaciones finales, doctor Terán. La más importante y quizás la que no puede faltar: cuídese usted, cuide al resto, cuídenos a todos. Usted no deje de estar al día con su esquema vacunal. Por favor, no deje las medidas de autoprotección. La mascarilla es fundamental. No cometa el error de exceso de seguridad. Más bien tenga dudas respecto a la seguridad. Lavado de manos, que una vez más parece ser que ha pasado a segundo plano. Y por encima de todo, evite las aglomeraciones. Prime los espacios abiertos y escape de las aglomeraciones. Es responsabilidad de todos y tenemos que trabajar en conjunto. Muchas gracias, doctor Terán, por habernos atendido. Un gusto, Gustavo. Un buen día para todos. El doctor Enrique Terán es profesor de la Universidad San Francisco, médico, farmacólogo, experto en el tema de la pandemia.